pero haré lo mejor posible en esta mañana. Permítame orar antes de abrir el texto sagrado y compartir el mensaje de Dios en esta hora. Querido Dios y eterno Padre Celestial, queremos darte gloria porque eres Dios. Y te invitamos en este momento para que continúes con nosotros de tal suerte que podamos comprender plenamente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ayer conversaba con una iglesia en la Asociación Dominicana del Sureste sobre uno de los temas que yo considero son relevantes para este tiempo. Hace unas semanas atrás, la principal universidad nuestra, la Universidad de organizó durante varios días una jornada sobre la identidad de la Iglesia Adventista. Es una preocupación de la Iglesia mundial la manera como se ha ido erosionando los elementos distintivos claros que debieran ser punta de lanza de nosotros como miembros de Iglesia, pero que penosamente se han ido diluyendo con el tiempo, elementos que tienen que ver directamente con nuestra identidad. Evidentemente yo no podré cubrir todo lo que ese espectro puede significar en la mente de mucha gente y lo que significa realmente por el tema del tiempo, pero veremos básicamente nuestra identidad en función del mensaje que debería brotar, simple hecho de nuestro nombre como institución, Iglesia Adventista del Séptimo. Hay un mensaje inseparable que vivió la iglesia primitiva, la comunidad de creyentes en el siglo I y que debió ser la norma de esa iglesia a través de las edades, que fue la proclamación y el anuncio del establecimiento del reino de Dios. El reino de Dios en las escrituras se nos habla tanto en tiempo presente como en tiempo futuro. Ahora, si fue esa la intención y la vida de la iglesia primitiva, el anuncio y la proclamación del reino, una marca distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros cristianos que vivimos en este tiempo, debería ser lo mismo, el anuncio, la proclamación del reino. Al mismo Jesucristo se le preguntó alguna vez sobre este particular y note lo que él dijo en Lucas 17, versículos 20 y 21 sobre el reino. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de los cielos o el reino de Dios ya está entre vosotros. Para Jesucristo, el reino de los cielos, el reino de Dios, era un acontecimiento presente, tiempo presente para el reino de Dios. Sin embargo, en ocasión de la celebración de la Santa Cena o de la última cena de Cristo con los discípulos, capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, pero los versículos 17 y 18, note lo que salió de las bocas de los labios de Cristo. Al tomar la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 22, en labios de Cristo, el reino de Dios es una promesa futura. Si usted se da cuenta, en Lucas 17, tiempo presente, el reino de Dios está con nosotros. Lucas 22, una promesa futura, el reino de Dios vendrá. Ahora, la pregunta forzada, la pregunta obligada es, ¿el reino de Dios está entre nosotros o pronto vendrá? Es lo que los teólogos llaman el aquí, pero el todavía no del reino de Dios. Al parecer, el reino de Dios nos llega en dos fases puntuales. Una fase presente, una fase futura. Los teólogos llamarán a esta dicotomía del reino divino el reino de la gracia o el reino de la gracia o el reino de la gloria. Hay dos pasajes emblemáticos, probablemente usted lo ha leído 1.000.000 de veces, se lo sepa de memoria, que tiene que ver con este particular. Y el primero aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 16, donde el apóstol Pablo dijo alguna vez, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Trono de gracia. La existencia de un trono de gracia significa de manera incontrovertible la existencia de un reino de gracia. Trono de gracia, reino de gracia. Ahora, cuando Jesucristo venga por segunda vez, según Mateo capítulo 25, por el versículo 31, note lo que apunta las escrituras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria. Si hay un trono de gloria, es evidentemente porque existe un reino de gloria. Así que dos cosas.
Trono de gracia implica la existencia de un reino de gracia. Trono de gloria implica la existencia de un reino de gloria. Dos reinos, pero en dos bloques diferentes, pero es el mismo reino. Tiempo de gracia o reino de gracia, reino de gloria o trono de gloria. Un detalle particular sobre estos dos reinos es que al primero, al reino de la gracia, la invitación es para todos. Es decir, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Esa apertura del trono de la gracia es para todos los seres humanos, sin distinción de credo, de color, nacionalidad, idioma, no importa. Es para todos. Pero el trono y el reino de gloria es para los que cumplan con un requisito sine qua non. Usted lo ha leído muchas veces, Apocalipsis capítulo 3, pero versículo 21 dice la Biblia, al que venciere, escúcheme bien, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para el trono de gracia es para todo el mundo, es la oportunidad de acceder a ese trono libremente, libérrimamente, pero acceder al trono de la gloria y al reino de la gloria se necesita entonces vencer, porque hay un privilegio demasiado grande y es sentarse en el trono de Dios. Usted se da cuenta, Cristo se sienta en el trono del Padre, de manera que cuando Cristo nos dice que si vencemos nos sentaremos en su trono, es en el trono de su mismo Padre. Es sentarnos a reinar con Él. No hay un mayor privilegio que este de sentarnos con el Dios Todopoderoso en su trono, pero simplemente es para aquellos que venzan. Así que dos reinos, reino de gracia, reino de gloria. El reino de la gracia vino sin aspavientos. No hubo ninguna manifestación porque el mismo Cristo dijo que no vendría con advertencia. No se diría está aquí o está allá. Silencioso el reino de la gracia. Pero no así el reino de la gloria. De hecho, el mismo Cristo, a través del apóstol Pablo, nos enseñó que esta manifestación sería con aclamación, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Lo mismo que pasa con el relámpago, que fue la figura que él empleó para hablar de su reino de gloria o su manifestación cuando venga a buscar a su pueblo, como el relámpago que no puede ser ocultado. Así que el reino de gracia silente, tranquilo y con una apertura universal. El reino de la gloria será sumamente estridente. Todo mundo le verá gloria, sonido, estruendo, y solamente podrán acceder a él los que venzan. Hablemos un poquito sobre ese reino de gracia que vino de manera silente. ¿Cuándo se estableció real y efectivamente el reino y el trono de la gracia? ¿Será que siempre ha existido? Elena White, en el libro El conflicto de los siglos, la página 396, note lo que ella dice sobre el reino y el trono de la gracia. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía en el designio y en la promesa de Dios. Y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad, sino hasta la muerte de Jesucristo. Cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado su último aliento, consumado es. Entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación, note bien la sentencia, la promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existía como una promesa de Dios, quedó establecido. Dos cosas entonces. El reino de Dios, aunque existía desde el mismo jardín del Edén, era una promesa de Dios que se consolidó, que se cristalizó en el momento cuando Cristo es muerto en la cruz del Calvario y con su exclamación consumado es, se paga la deuda que el hombre tenía con la ley. Usted recuerda la sentencia bíblica, el apóstol Pablo señala que la paga del pecado es muerte. Nuestros primeros padres habían pecado. Se debía cumplir entonces la sentencia irremediable de la ley, la muerte. Sin embargo, usted sabe perfectamente que Adán y Eva no murieron ese mismo día. No murieron ese día.
Alguien murió en su lugar. Usted conoce perfectamente que un animal, un cordero, fue degollado como símbolo de aquel cordero impecable que moriría para salvar a la humanidad. ¿Qué es lo que se hace entonces en el jardín del Edén? Me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. En el jardín del Edén se giró un cheque para pagar la deuda que el hombre había contraído con la ley. La paga del pecado es muerte, pero Dios amó tanto al hombre que decide pagar la deuda, cancelar la deuda del hombre, pero posteriormente. Así que en el jardín del Edén se gira un cheque, pero ese cheque sería cobrado con la muerte de Jesucristo. Es como si yo le dijera al pastor Alexander en esta hora, te voy a dar un cheque por $1.000.000. Me imagino que Alexander se pone contento si algo así se cristaliza. $1.000.000 es un cheque, pero podrás cobrarlo dentro de 30 años. Algo así pasó en el jardín del Edén. Dios se comprometió a pagar la deuda del hombre y se establece entonces el reino de la gracia como una promesa divina. Ahora, esa promesa se cristaliza, se consolida, se cumple cuando el cheque se paga, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y entonces le da al hombre la oportunidad de vivir una vida sin pecado porque él ya ha pagado la deuda por la humanidad. Así se apertura el reino de la gracia para nosotros con la muerte de Jesucristo. Ahora, lo importante de todo esto es que Dios ha tenido emisarios, personas que han proclamado la llegada de los reinos. Tuvo un emisario o varios emisarios para hablar sobre la llegada del reino de la gracia y evidentemente que también los tendrá para anunciar la llegada, la aparición y la cristalización del reino de su gloria. ¿Quién anunció vehementemente antes del establecimiento real del reino de la gracia esa proclamación? ¿Quién lo aperturó? La escritura enseña que Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, versículos 1 al 3, note lo que dice la sentencia sobre este precursor del reino de la gracia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta Isaías está hablando de un mensajero que prepararía la venida del Señor, es decir, vendría antes que él. Recuerde que el establecimiento del reino de la gracia se cristaliza, se consolida con la muerte de Cristo. Así que Juan el Bautista es el que prepara el escenario para la llegada real del reino de la gracia, su establecimiento, su consolidación con la venida de Cristo y su posterior muerte. Juan el Bautista prepara el escenario para que Cristo aparezca y con él el establecimiento del reino de la gracia. El mismo profeta Isaías, hablando sobre este mensajero que tendría que acondicionar a la gente, al pueblo, para la llegada del Mesías, en Isaías 40, note lo que él dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. Este individuo, este profeta, que vendría antes que el Mesías, tendría la visión y la misión de preparar un pueblo para encontrarse con Jesucristo en su primera venida y participar del reino de la gracia. Juan no era el protagonista en este escenario, no. Él preparaba el escenario para Jesucristo. Él es el que motiva a la gente a acercarse a Jesucristo. Usted lo recordará en Juan capítulo 1, cuando señala a la gente que estaba bautizando en el río Jordán a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En todo momento la intención de Juan el Bautista fue anunciar ese reino de gracia y mover a la gente a seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además de esta declaración, el libro de Malaquías habla acerca de este mensajero que vendría a preparar el camino para el Mesías. Malaquías capítulo 3, por el versículo 1, note lo que dice la palabra de Dios. He aquí yo os envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este mensajero de Malaquías es este Juan el Bautista que vendría a proclamar la venida de Jesucristo cuando viniera a establecer su reino de gracia. ¿Por qué decimos esto? El mismo Cristo lo identificó como Juan el Bautista. Y usted recordará el ministerio que instauró el profeta Elías. Note lo que dice esta sentencia
en Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13, y la razón por la cual Cristo identifica a Juan como el profeta Elías. Dice la Biblia: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora note, en la mente de Cristo, Juan el Bautista es un tipo de Elías. Es un segundo Elías. Si usted recuerda el contexto en el cual se desarrolla el ministerio del profeta Elías, fue en un tiempo de apostasía. Todo el pueblo se había volcado en torno a los Baales, se había desplazado el culto del verdadero Dios y ahora se adoraba al principal Dios del panteón cananeo, a Baal. Todo el pueblo se había volcado. De hecho, Acab, que era el representante de Dios, porque en tiempo de la monarquía el rey representaba a Dios, le había dado la espalda al Dios Todopoderoso, casándose con Jezabel, una princesa fenicia, que instauró un reino de maldad y demoníaco en el reino del norte en Samaria. Y Acab siguió en torno y en pos de ella. Ahí levanta entonces Dios al profeta Elías con un mensaje para que el pueblo se volviera a los mandamientos de Dios y tomara una decisión pertinente en favor de Jehová. Así que Dios levanta un primer Elías, que es el profeta histórico, el profeta Elías. Ahora, en la vida de Juan el Bautista se reprodujeron las mismas características del profeta Elías histórico. Juan no es una reencarnación del profeta Elías, sino un profeta con las mismas cualidades, con un mensaje poco popular, un mensaje que crearía una división inmensa entre aquel que decida seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o aquel que decida perderse. La misma línea demarcatoria que el histórico profeta Elías hizo y que ya veremos un poquito más adelante. Lo cierto es que Dios levanta a Juan el Bautista como un segundo Elías, con un mensaje de esperanza, guiando al pueblo a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, de la misma forma como el profeta Malaquías introduce al segundo Elías en la vida y persona y el ministerio de Juan el Bautista, que prepara el camino para la llegada del Mesías, lo mismo pasa con el siguiente texto. Léelo conmigo. Capítulo 4 de Malaquías, pero versículos 5 y 6. Dice la Biblia: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora se nos habla de un Elías que sería levantado antes de la manifestación terrible del día de Jehová. Esa manifestación terrible del día de Jehová puede ser entendida como la intervención de Dios en los asuntos de Israel, cuando Dios se levanta para defenderlo. Ahora, hay una expresión acá que me llama mucho la atención. Cuando usted ha leído el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y básicamente cuando se desata el sexto sello, se produce un gran terremoto y la gente sale despavorida. Los altos de la sociedad, los capitanes, los reyes, los encumbrados, toda criatura con poder e influencia, desea que los montes caigan encima de ellos y les oculte de la gloria de aquel que viene en las nubes de los cielos, el día terrible de Jehová. Evidentemente que los profetas veterotestamentarios hablaban de esta manifestación del día de Jehová como un día pavoroso, donde temblarían las rodillas de los fuertes. Ese día veremos a nuestro rey en gloria y majestad. Un grupo dirá: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y nos salvará, tal cual dice el libro del profeta Isaías. Pero otro grupo, como dice Apocalipsis capítulo 6, deseará que las montañas caigan encima de ellos para ocultarle la gloria de aquel que viene en las nubes de los cielos. Dos grandes bloques. Dios levanta un profeta Elías también para advertir a la gente acerca del establecimiento del reino de gloria con la segunda venida de Cristo. Este profeta Elías es el tercer Elías. Escúcheme bien. El primer Elías era el Elías histórico,
al norte de Israel en Samaria para volver al pueblo, a la ley de Dios, a la obediencia en tiempos del rey Acab. El segundo profeta Elías es Juan el Bautista, que predica y proclama la llegada del Mesías con el establecimiento del reino de la gracia. Pero al parecer, Dios levanta un tercer profeta Elías, un pueblo particular, al final del tiempo, que tiene que advertir a la gente sobre lo inexorable del reino de la gloria cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. En palabras inconfundibles de Elena de White, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, por la página 98, note a quienes dice ella que representa a este Elías. Dice Elena White: los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para la primera venida de Cristo. ¿Qué está diciendo White? Que de la misma forma como Dios levantó al profeta Elías en la persona de Juan el Bautista para anunciar su primera venida, Dios levantará un pueblo como el profeta Elías para anunciar la segunda venida de Cristo. Una cita más. La obra de Juan el Bautista, dice White, y la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez y vendrá a juzgar al mundo con justicia. De manera que Dios levantará un profeta Juan escatológico, un profeta Elías escatológico, un pueblo particular al final del tiempo que ha de proclamar la inexorable segunda venida de Jesucristo. Ahora, ese pueblo, que es el tercer profeta Elías, debe cumplir mínimamente con dos características: una característica bíblica y una característica de temporalidad. ¿Cuál sería esa característica bíblica? Usted lo ha leído 1,000,000 de veces. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, por el versículo 17, se da una característica sobre el remanente escatológico, que de hecho, quizá usted lo haya escuchado 1,000,000 de veces en esta presentación de los domingos en la mañana. Este remanente escatológico tendría una característica particular. Note lo que dice la sentencia bíblica. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Permítame solo hacer un paréntesis acá. Yo sé que ustedes lo han dicho eso en la semana. Apocalipsis 12 plantea tres grandes batallas. Hay una primera batalla del dragón contra el hijo. Recuerden que la mujer está embarazada y el dragón está presto para matar al hijo tan pronto y la mujer le dé a luz. En esa primera batalla el hijo sale vencedor. Hay una segunda batalla del dragón contra Micael, que es igual a Dios. También es el hijo en el reino de los cielos, pero también vence Miguel, vence el hijo. Hay una tercera batalla y es del diablo contra el remanente. Y uno se pregunta, ¿por qué razón el diablo cambia de individuo en la tercera batalla? En la primera batalla quiere matar al hijo. En la segunda batalla también quiere matar al hijo. Pero ¿por qué en la tercera batalla no quiere matar al hijo, sino que quiere matar al remanente? La respuesta al parecer es sencilla. El remanente escatológico al final del tiempo se parece al hijo. Y es la razón por la cual el diablo persigue al remanente. Porque persiguiendo al remanente también persigue al hijo. Porque el remanente es una reproducción del carácter del hijo. Al final del tiempo, usted deberá parecerse a Cristo. Eso es lo que hace que el diablo se ensañe contra el remanente escatológico, porque es una reproducción del mismo Jesucristo. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Usted conoce perfectamente que el testimonio de Jesús, 19:10 de Apocalipsis, es el espíritu de profecía. De manera que Dios levanta un pueblo de profeta. La misma característica del primer Elías, un profeta. Primera característica del segundo Elías, Juan el Bautista, que también fue profeta. Dios levanta un tercer Elías con la misma característica, fiel a los mandamientos de Dios y un pueblo orientado por la profecía bíblica. Ahorita les decía a ustedes que eran dos características que debe cumplir este pueblo para constituirse en el Elías escatológico, el tercer Elías: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, que es el don profético.
pero también debe cumplir con una característica de temporalidad. Apocalipsis capítulo 12 habla del remanente, y usted sabe que hay una figura temporal que se plantea en las escrituras de 7 veces de 3 formas diferentes: 42 meses, tiempo, la mitad de un tiempo, o 1260 días. Es la misma cosa, 3 años y medio. 3 años y medio, al igual que el profeta histórico Elías, cuando anunció la sequía en el norte de Israel, en Samaria, por 3 años y medio. La interpretación adventista sobre esta profecía implica que comenzó en el año 538, cuando se le dio la estocada a los ostrogodos arrianos, que no creían en la divinidad de Jesucristo, hasta el año 1798, cuando se da la estocada, la estocada de muerte al sistema papal con la captura y posterior muerte del Papa Pío VI en el año 1798. De manera que el remanente escatológico surgiría después del año 1798. Tendríamos que buscar un pueblo después del año 1798 que cumpla con esas 2 características. Número 1, que guarde los mandamientos de Dios y sea un pueblo orientado por la profecía bíblica, y juntamente con esto, un pueblo que salga después del año 1798. Elemento de temporalidad. ¿Qué iglesia o cuerpo profético cumple con estas 2 características? Que surja después del año 1798 y que guarde los mandamientos de Dios y tenga el don profético. Evidentemente que no hay duda alguna de que se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. Así que tenemos un primer profeta Elías histórico, el profeta Elías el Tisbita, y tenemos un segundo profeta Elías, Juan el Bautista, y tenemos un tercer profeta Elías, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora bien, el mensaje del segundo Elías, Juan el Bautista, y el mensaje del tercer Elías, iglesia adventista del séptimo día, debe tener la misma nota tónica del mensaje del primer Elías. Ahora, ¿cuál era la nota tónica del mensaje del primer Elías? Primero de Reyes, capítulo 18. Vaya su Biblia conmigo. Capítulo 18, por el versículo 18. Note cuál era la nota tónica del mensaje del primer Elías. Dice la Biblia. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Note que el mensaje del profeta Elías, del histórico profeta Elías, es volver al pueblo a los mandamientos de Dios. Si ese fue el mensaje del histórico profeta Elías, debió ser el mensaje del segundo Elías y debe ser el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día como tercer Elías. Volver, que el pueblo vuelva a guardar los mandamientos de Dios, incluyéndonos a nosotros, hermanos. Incluyéndonos a nosotros, volver a los mandamientos de Dios. Usted sabe perfectamente que Jesucristo resumió las 2 tablas de la ley en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también. En esos 2 grandes bloques segmentó la ley de Dios. Evidentemente que si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no tendré dioses independientemente a él, no tendré imágenes, no tomaré su nombre en vano y guardaré el sábado. Igualmente, si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, amaré a mi padre, a mi madre, no robaré, no mataré, no tomaré falso testimonio, no codiciaré, etcétera. En esos 2 bloques de la ley, amar a Dios y amar al prójimo, se consolida toda la ley, se cumple toda la ley. ¿Por qué yo digo esto? Porque el diablo no está ensañado con la segunda tabla de los mandamientos. Esos 6 mandamientos que tienen que ver del deber del hombre para con su igual, el diablo le ha sacado toda la ventaja que usted se pueda imaginar. Esos 6 últimos mandamientos podemos hablarlo como el amor al prójimo. Hoy día, las comunidades del orgullo gay, todas sus manifestaciones y cuánta cosa. Hoy tenemos hombres con hombres, mujeres con mujeres que van a los templos cristianos buscando que se les case. Y ellos van en nombre del amor. Nos amamos. Note cómo el diablo ha tomado el vínculo sagrado del amor para relajar con esto. Y la gente va en el nombre del amor a buscar que se oficialice su relación inmunda y antinatura. El nombre del amor. Usted sabe perfectamente que aún los ateos que dicen no creer en Dios no tienen ningún problema con esos 6 mandamientos. Porque aun cuando usted no cree en Dios, usted sabe que es incorrecto matar a su vecino, o vivir con la esposa de su vecino, o robarle sus bienes. Así que la gente no tiene problema con esos 6 mandamientos, no lo tiene. El diablo los ha empleado así y los ha tergiversado de esa manera. El problema está con la primera tabla de los 10 mandamientos.
¿Y qué digo yo con la primera tabla? Con uno de los 4 mandamientos de la primera tabla. El cuarto mandamiento que tiene que ver con la observancia del día de reposo. ¿Por qué digo esto? En el cuarto mandamiento convergen las 2 tablas de la ley. ¿Por qué digo esto? Cuando usted guarda el sábado y le da culto a Jehová en el 7º día de la semana, el día de reposo, lo está amando a él por encima de todas las cosas. Le está dando el primero, el último y el mejor lugar de su vida cuando usted le adora el sábado. Perfecto. Pero el mandamiento también dice que debes respetarlo y descansar el que está en tu casa, el esclavo, el siervo, tu amigo, tu vecino, tu familiar y las bestias. Si yo hago eso, también estoy amando a mi prójimo. De manera que el sábado fusiona las 2 tablas de la ley. Es como una especie de bisagra que une la primera tabla con la segunda tabla. Si yo destruyo el mandamiento del sábado, destruyo también la ley, porque es el sábado lo que hace que la ley se mantenga unida, hermanos míos. Por eso la intención del diablo no es contra los 6 mandamientos de la segunda tabla, no, es destruir el 4º mandamiento. Si se destruye el 4º mandamiento, se destruye también la ley. Por eso la iglesia adventista del 7º día debe levantar la santa ley de Dios, incluyendo el 4º mandamiento. Y eso significa ser responsables nosotros como iglesia en el fiel cumplimiento de este mandamiento, que no te encuentres en el supermercado haciendo ejercicio y cuantas cosas, porque al parecer la mentalidad de muchos adventistas el sábado comienza en la mañana cuando van al culto. Es restaurar las sendas antiguas y volver como pueblo, como iglesia, a observar los mandamientos de Dios, incluyendo el 4º mandamiento de la ley. Elías, el primer Elías, el segundo Elías, y nosotros como tercer Elías debemos levantar el mandamiento del sábado, la santa ley de Dios, su perpetuidad ante esta comunidad de fieles e infieles en este mundo. Hay una segunda parte del mensaje del profeta Elías. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, note lo que él decía. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces váyanse en pos de él. Esa segunda parte del mensaje del profeta Elías tampoco es popular, porque está llamando a la gente a tomar una decisión. Escúcheme bien. Elías está diciendo, o usted adora a Dios o adora al diablo, pero tome una decisión. Es lo que está diciendo Elías. Porque dice, ¿hasta cuándo estarán vacilando, claudicando? Cuando usted toma un interlineal hebreo-español que traduzca al pie de palabra el significado de cada expresión, lo que Elías está diciendo allí es, ¿hasta cuándo estarán brincando o saltando con los 2 pies? ¿Qué significa esta expresión? Es que a los Baales se adoraba danzando, se saltaba en un pie. Elías está diciendo, ¿ustedes quieren saltar con un pie adorando a Dios y con otro pie saltan para adorar a Baal? Y es lo que pasa con mucha gente, hermano, que tiene un pie dentro y un pie fuera. Y así no se adora a Dios, no se adora con el 50%. El único que se interesa en que usted le dé una parte de su ser es el diablo y te contamina por completo. Pero a Dios se le adora en espíritu y en verdad, con todo lo que somos. El remanente al final del tiempo toma una decisión, porque el remanente se parece a Jesucristo, hermano. No claudica, no hay una vacilación, no, se parece a Jesucristo en lo que come, en cómo piensa, en cómo habla, en cómo viste, lo que escucha, lo que ve. Se parece a Jesucristo, toma una decisión. Y como iglesia, hermanos, tenemos gente que está navegando en las 2 aguas y a veces la línea demarcatoria que divide el mundo y a la iglesia no se alcanza a ver. Resulta ser difusa. Es más, en algunos momentos desaparece. Yo hablo a mis hermanos en esta hora, los que van a escuchar en diferido posteriormente. Tomemos una decisión, hermanos. Dios espera que tomemos la mejor decisión. Mira que pongo delante de ti, dice el mismo Dios en el libro de Deuteronomio, el camino de la vida, el camino de la muerte. No es indecisión, toma el camino de la vida para que vivas. Y es lo que está diciendo el profeta Elías. Y es el mensaje no popular que debe proclamar la iglesia adventista en este tiempo. Toma una decisión. La gente debe ser enfrentada con la palabra. No podemos entretener a la iglesia en nuestros cultos y reuniones de oración. La iglesia tiene que mirar el tiempo en el cual vivimos y actuar consecuentemente con el evangelio de salvación. Esto no es un relajo, hermanos. Y el tercer Elías, la iglesia adventista del 7º día, tiene que presentar esto: la solemnidad del sábado, la perpetuidad de la ley, y motivar a la gente a que tome una decisión determinante en favor del evangelio. Nuestra identidad como iglesia la tenemos en el nombre, hermanos míos.
Nosotros nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista porque creemos en el segundo advenimiento del Mesías, en gloria y majestad, que establecerá con ello el reino de la gloria. Y del séptimo día porque creemos en la perpetuidad de la ley, incluyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Nuestra identidad está en el nombre. Cuando se estaba proponiendo los nombres, y estamos hablando del inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchos no querían un nombre para la naciente iglesia, porque la gente había salido de iglesias que habían perdido el rumbo, la orientación, así que no querían organizarse. Pero la iglesia comenzó a crecer, comprar propiedades y se necesitaba entonces organizarla, tenerle un nombre y todo aquello. En el año 1860, David Hewitt propuso el nombre para nosotros como pueblo, como iglesia, y se llamaría Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se apropió la naciente iglesia de ese nombre porque representaba su identidad. Identidad porque esta iglesia proclamaría el segundo advenimiento, lo mismo que hizo el segundo Elías, que preparó al pueblo para la primera venida de Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su nombre nos dice que debemos preparar al mundo y a nuestros propios hermanos de iglesia para encontrarse con Cristo en el reino de la gloria. Es nuestro mensaje. No somos los protagonistas, no, somos los que debemos preparar el camino para el establecimiento del reino de la gloria. Es nuestro mensaje, está en nuestro nombre. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos míos? Que a nosotros se nos olvida el nombre. El pastor Ted Wilson, presidente mundial de la iglesia, escribió el libro Las Puertas, y note lo que él dice en ese libro: que no se te olvide nunca el nombre, dice Ted Wilson, y además expresa: al igual que Juan, debemos dar un ejemplo de nuestro nombre al vivir vidas rectas, sencillas y pías que se espera de quienes se encuentran a la espera del regreso de Cristo. Somos el pueblo que lleva el nombre del Señor para proclamar las verdades de origen divino. Nos parecemos, debemos parecernos a ese nombre. Iglesia Adventista del Séptimo Día proclama. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña los mandamientos de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día llama a la gente a tomar una decisión a favor del Evangelio. Esa es nuestra identidad como pueblo. Los valores que nos identifican es nuestro compromiso con la misión y nuestra adhesión a la santa palabra de Dios. Lo demás son cosas accesorias. Si miramos eso, hermanos, nuestro compromiso con la misión y nuestra adhesión a los mandamientos de Dios, que evidentemente provocará, si miramos a Jesucristo fijamente, un cambio en nuestro exterior, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de comer, en nuestra forma de mirar el mundo. Un cambio de adentro y hasta afuera. Si nos parecemos a Cristo y formamos parte del remanente escatológico, debemos proclamar como el tercer Elías. ¿Saben ustedes que la campana más grande del mundo, la más grande del mundo, se llama Sarkopol III? Fue fundida en Rusia en el año 1735. Una campana inmensa de 6 metros 10 pulgadas de alto, más de 200 toneladas de peso y un grosor de 60 centímetros de metal. Un titán de campana. Pero antes de ser inaugurada en el Kremlin, allá en Rusia, estaba guardada en un almacén, y ese almacén penosamente se incendió y el péndulo de la campana se fusionó al metal, y la gente, intentando salvar la campana, le echaron agua fría, y lo que hizo fue agrietar la campana de forma tal que la campana se convirtió en un elemento inútil. La campana más grande del mundo, la más pesada y la más inmensa, nunca funcionó. Ahora, ¿cuál es la función de la campana? Es sonar, advertir, proclamar, anunciar. Pero la campana más grande del mundo, la Sarkopol III, nunca proclamó, nunca sonó. ¿Dónde está la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy? Si yo apelo más personalmente, ¿dónde estás tú? ¿Estás en una montaña, lo que hizo el profeta Elías posteriormente, escondido, o estás en el Monte Carmelo predicando? ¿Dónde está la Iglesia Adventista? ¿Dónde está el remanente? ¿Dónde está el tercer Elías? El tercer Elías proclama, el tercer Elías anuncia, el tercer Elías llama la atención de la gente a volverse a Dios, a los mandamientos y a tomar una decisión. El tercer Elías te invita a no parecerte al mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Es un mensaje claro, hermanos. Y es el mensaje de la Iglesia Adventista para este tiempo. Es el mensaje del tercer Elías. ¿Te animas a proclamarlo? Porque si eres parte de esta iglesia, proclama. Si eres parte de esta iglesia, enseña.
Si eres parte de esta iglesia, vive el evangelio. Si eres parte de esta iglesia, parécete al Cordero. Si eres parte de esta iglesia, parécete al remanente escatológico. Yo te desafío en esta hora a proclamar. Si eres como lo hizo el segundo Elías, ahora la proclamación del reino de gloria cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Espero que esa también sea tu deseo y tu oración. Déjame orar contigo en esta hora. Dios y Padre, gracias por tu cuidado, por tu bendición. Vivimos en tiempos difíciles. Necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo para que de la misma manera como el primer Elías y el segundo Elías presentaron con poder el mensaje de salvación y advirtieron a la gente sobre el reino de la gracia, nosotros ahora advirtamos a la gente sobre la llegada del reino de la gloria y las implicaciones que eso tiene. Bendícenos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenos días.